Fran, no sé si lo notaron, se adelantó un poquito y él dio la clase que le tocaría dar este jueves y hoy yo les voy a dar la clase que me hubiera tocado darles el jueves pasado. Entonces nos vamos a regresar un poquito a lo que ya vieron. Me parece que Fran dio la lección 44. Entonces nos vamos a regresar a la lección 42 y no sé si recuerden de qué trató la clase hace 15 días, la última que tuvimos, bueno, de Fran, no de Pau, perdón, que era la certeza del juicio. No sé si lo recuerden, estábamos hablando que Dios es un Dios justo y que tenemos esa certeza de que así como es justo, va a juzgar, o sea, no es algo que él como que sea una fantasía o todo eso, o sea, es algo que va a pasar. Y entonces llegamos a la lección 42. Y justamente, como les digo, acabamos de ver a un Dios como juez, a un Dios que tenemos una certeza de que va a juzgar, y esta se llama Dios es el Salvador. Entonces, vamos a empezar, se las voy a leer con lo que empieza. Dice, concluiremos nuestro estudio de la doctrina de Dios considerando detenidamente las buenas noticias de que el Rey, legislador y juez del universo es también el Salvador. En esta lección y la siguiente consideraremos al Dios que salva y su plan para nuestra salvación. En las próximas lecciones también consideraremos específicamente los roles del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra salvación. Aprenderemos que nuestra salvación es la obra de la Trinidad entera, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, esta es como la introducción, como dice aquí, ya este es el, el último atributo o de esta parte de doctrina que estamos viendo. Ya con esto acaba el libro, o sea, vamos a seguir viendo la salvación, pero ya es lo último que vemos. Entonces aquí empieza y dice, el Dios que salva. En esta sección daremos una mirada a los textos de la Escritura que afirman la obra salvadora de Dios a favor de pecadores. No solo aprenderemos que Dios está dispuesto a salvar, también descubriremos que solo Él tiene el poder para salvar. Y esto es algo que conocemos, pero vamos a adentrarnos un poquito en los versículos. Me voy a ir rápido porque esta lección, la verdad, está algo larga y sí me interesa que la terminemos. Entonces, dice el uno. ¿Cuáles son los nombres atribuidos a Dios en los siguientes textos del Antiguo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que afirman acerca de Dios? Y es Salmos 17:7, que dice, muestra tus maravillas, misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Dice, esta palabra traduce el vocablo hebreo yashá, el cual también puede ser traducido como libertador. Se nota que Dios es salvador de los que buscan refugio. Ahí la palabra pues es salva, que es lo que nos está diciendo el Salmo 17:7. Después en el B nos manda a Isaías 60:16 y Isaías 60:16 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Entonces ahí es Salvador y Redentor. Dice aquí el libro, la palabra Salvador traduce el vocablo hebreo yashá. Véase la definición anterior. La palabra Redentor traduce el vocablo hebreo gal, el cual significa redimir o actuar como pariente, como se expone en Levítico 25:25, y se ilustra en la vida de Boz, Ruth 4, del 1 al 15. Igual, la C es Dios nuestro Salvador. Vamos a primera de Tito 3:4. Ahorita rapidísimo se los busco. Ay, se me perdió. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo ahí leí el 4 y el 5, pero pues dice Dios nuestro Salvador. Y en Primera de Timoteo 2:3 dice, porque, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, hasta aquí vemos que nos está repitiendo constantemente, pues Dios es nuestro, y les digo, no es como algo que a nosotros nos parezca ajeno, ¿no? Usualmente escuchamos que Dios salva. Les decía que no nos parece un concepto ajeno, ¿no? Escuchar que Dios es nuestro Salvador y que Él nos salva. Pero a mí me llama mucho la atención porque les decía que justamente esta lección está después de que nos están hablando que Dios va a hacer un juicio, ¿no? Entonces, esto nos va a revelar mucho el carácter de Dios, que Dios a través de esto está diciendo, yo voy a hacer un juicio y te he prometido que voy a hacer un juicio, pero también te he prometido que yo soy tu Salvador y yo vine por ti. Y es algo que vamos a entender a lo largo de esta lección, les digo, por eso me interesa mucho terminarla. Pero hasta aquí creo que vamos bien. El punto número 2 dice, ¿cómo es descrito Dios en los siguientes textos que nos enseñan estas descripciones acerca de su obra salvadora? Y vamos a Salmos 3:8, que dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y el 37:39, perdón, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Es lo mismo que nos está diciendo, o sea, que nos está diciendo aquí que pues que Dios va a ser nuestra fortaleza, que Dios es un Dios salvador, o sea, nos está repitiendo la misma idea, al final son varios salmos que nos están hablando de lo mismo, pero abajo la nota dice, la idea es que la salvación viene de Dios, es su prerrogativa, solo Él es capaz de salvar o libertar. La referencia a los justos en el salmo que acabamos de leer, el 37:39, no es, o sea, aquí dice, no denota a los que llevan una vida que se caracterice por la perfección moral, que lo sabemos, dice, sino a los que están confiando y descansando en Dios y su salvación, o sea, el justo por la fe vivirá. Eh, Aquí, pues, nos está diciendo prácticamente que cuando nos está hablando de santidad, pues no nos habla de la perfección moral. Y de hecho, hace poquito leía como una descripción que decía que justamente nuestra santificación no se trata de, del buscar la perfección moral o de la perfección sin pecado, sino que nuestra santidad o la santificación que Dios busca en nosotros es nuestro constante y creciente aborrecimiento por el pecado. ¿Cómo vas a saber que tu vida está creciendo en santificación? Cada vez vas a aborrecer más el pecado, cada vez tu arrepentimiento va a ser más rápido, más inmediato cuando lo llegues a hacer y vas a tener una más constante comunicación con Dios, que aquí es lo que habla un poquito de los justos. En el Salmo 68, vamos rapidísimo, Salmo 68, 19 al 20, dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y abajo, Salmos 74:12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y les digo, como vemos aquí, lo que nos quiere dejar claro el autor o lo que nos está diciendo es, Dios es nuestro Salvador. Y como les comentaba al principio, a nosotros pues podríamos decir, pues dime algo que no sepa, ¿no? O sea, creo que desde que llegamos a la iglesia nos dicen que Dios es nuestro Salvador y que Él ha venido para salvarnos, pero después de haber entendido todos estos atributos que hemos visto de Dios, o sea, cada uno de ellos, ahorita vamos a entender o vamos a profundizar, si es que ya lo entendemos,
en por qué es tan importante ver a Dios como un Salvador, por qué era tan necesario su sacrificio. Y creo que la semana pasada, el jueves, justamente Fran hablaba de esa salvación en el Hijo, pero aquí nos está hablando de salvación en Dios mismo, lo que significa eso, ¿no? Abajo dice, la palabra salvación traduce el vocablo hebreo Yeshua, el cual también puede ser traducido como liberación. Y aquí vamos a ver un poquito la historia de Jonás, ahí nos manda el libro. Entonces, si me acompañan a Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Haré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Ok. No sé, bueno, si recuerden la historia de Jonás de que va, es muy famosa, sabemos que Dios lo manda a predicar y él pues se enoja, como que siente que el pueblo de Nínive no merece la salvación que Dios les está ofreciendo y hace berrinche y se va a otro lado y quiere huir. Y aquí justamente el autor pone, por su rebelión contra el llamado de Dios, Jonás estaba languideciendo en el vientre del gran pez, en el fondo del mar. Su salvación era una imposibilidad humana. Solo Dios pudo salvarlo. Lo mismo se puede decir de todo el hombre. Y creo que esta es como una, no sé, como algo muy característico de lo que, de algo que traemos incrustado. O sea, el pecado en nosotros nos dice que nos podemos salvar a nosotros mismos, que lo podemos hacer solos, que no necesitamos a nadie. De hecho, si ustedes le preguntan a una persona que no sea creyente o que no conozca de la palabra, para empezar les van a preguntar, ¿salvación de qué? O sea, por qué yo necesitaría que alguien me salve? Y en segunda, siempre creemos que lo podemos hacer mejor solos. O sea, que no necesitamos a nadie. De hecho, hay muchas personas que de veras piensan que todo lo que han hecho en su vida lo han hecho solas. Pero aquí me gusta la comparación que hace el libro con la historia de Jonás, porque nosotros cuando lo leemos así sabemos que no había manera humana de que Jonás saliera de esa ballena si no hubiera sido por Dios. Y aquí te está diciendo, era lo mismo, tú no hubieras podido solo. Y es un tema que hemos tocado recurrentemente en estas clases. No lo hicimos nosotros, no fue por nosotros, no fue porque teníamos un corazón muy dispuesto a la palabra. El día que recibimos no fue porque, no sé, a lo mejor ese día andábamos un poco más sensibles. No tenía nada que ver con nosotros, no lo hubiéramos podido hacer nosotros. Y aquí el punto 3 dice, las escrituras no solo nos enseñan que Dios es el Salvador, sino que también Él es el único Salvador. ¿Qué nos enseñan Isaías 43:11 e Isaías 45:21 acerca de esta verdad? Vámonos a Isaías y ahorita nos regresamos a hablar un poquito de esto. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ese si lo pueden subrayar, por favor. Y Isaías 45:21. Mm, Dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y es lo que les comentaba. Creo que tenemos una inclinación a creer que cualquier cosa nos puede salvar. O sea, todos tenemos esa necesidad de un Salvador, aunque no lo queramos reconocer, las personas que tienen a Dios, los que no tienen a Dios, todos tenemos necesidad de un Salvador en alguien. El problema es quién crees tú que fue tu Salvador. Hay personas que, no sé, supongamos que alguien los ayuda y creen que su Salvador es la persona que los ayudó y no saben el culto que le rinden a la persona que les ayudó. Hay personas que creen que su salvador es su esposo, que no sé si han escuchado estas personas que dicen, no, es que mi vida sería horrible si yo no lo hubiera conocido, no la hubiera conocido, y él me hizo una persona diferente, o él o ella.
O sea, todos realmente estamos poniendo nuestra necesidad de un Salvador en algo o en alguien. A veces les decía, incluso nosotros mismos, decimos como, no, y es que yo salí de eso y yo puedo eso y más, cuando realmente Dios te está diciendo, no, solamente soy yo y fuera de mí no hay nadie. Y aunque podría parecer, les digo algo que ya hemos escuchado, realmente es seguirnos evangelizando, volvernos a evangelizar, porque hay partes de nosotros que todavía creen que lo hicimos solos, o que nos salvamos solos, o que nos salvamos con la ayuda de alguien, que a lo mejor la pastora ese día predicó muy bien y entonces yo me salvé porque ella predicó muy bien, o no sé, tipo de esas cosas, y la disfrazamos de cosas tan santas y tan cristianas que hasta suenan creíbles cuando Dios te está diciendo, no, fui yo, soy yo. Vamos a seguir, les digo, no me quiero tardar mucho porque la clase es larga. Dice, nota, estos son textos extremadamente importantes por las siguientes razones. Demuestran que la salvación es exclusivamente la obra de Dios, que es lo que platicábamos, y por lo tanto prueban la deidad de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Cristo es llamado Salvador, incluso Salvador del mundo. En Juan 4:42 dice, si Cristo no es Dios en el más pleno sentido de la palabra, entonces Él no puede ser Salvador. Por ende, si Cristo es Salvador, entonces Él debe ser verdaderamente Dios, que es un poquito un juego de palabras, pero es lo que me parece que vieron con Fran la clase pasada. O sea, si estamos llamando que Cristo es el Salvador, entonces inherentemente Cristo es Dios. Es lo que nos están hablando estos textos. Aquí dice, según Isaías 45:22, ¿cuál es el llamado de Dios a todos los hombres? ¿Cómo deberían responder todos? ¿Y qué parte tenemos como cristianos en este llamado a los términos de la tierra? Vamos a leerlo. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eh, Dice, ¿cuál es el llamado de Dios a todos los hombres? Sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Eh, ¿Qué parte tenemos como cristianos en este llamado a los términos de la tierra? No sé si alguien me quisiera contestar esa pregunta. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con esta instrucción? Porque realmente es algo que está diciendo Dios. Mirad a mí, o sea, véanme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No sé si alguien me quiera contestar. Si no, no se preocupen. Andy, creo que es contundente Dios. Él es el único al cual podemos mirar y, como dice la palabra, encontrar la vida. Como bien lo estás diciendo, la inclinación natural de pensar que podernos mover por este mundo, ¿sabes? Como hacer uso de ciertas libertades, nos lleva al atrevimiento de pensar que podemos ir tan lejos como queramos, pero siempre esa mirada a Dios de la certeza de que estamos encerrados en un mundo que solamente Él puede abrir. Por más que libre, porque puedes estar en una jaula, ¿sabes? O sea, te mueves de un lado para otro, pero, pero no pasas de ahí. Y el hombre ha creído que esa libertad de moverme de aquí para acá, en ese mismo círculo, eso es libertad. Y entonces dice, probar la mía, mi salvación, cuando somos libres de esas puertas en donde solamente Él nos lleva a un entendimiento, a una libertad que no se goza solamente de movernos de un lado para otro. Creo que es tan profundo porque hablar de libertad es a veces el sentido más, en el más elemental que vemos. Bueno, pues me puedo mover, puedo pensar por mí mismo. Es difícil ver las cadenas y es difícil ver las celdas hasta que miras a Dios. Justamente ahorita que menciona eso, pastora, yo tengo un ericito que tiene su ruedita, o como cualquier hámster si los han visto. Y me da mucha risa porque
se los prometo, se la pasa toda la tarde, nada más escucha la rueda, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y está toda la tarde el erizo dando vueltas. Y, y yo creo que, o sea, yo no sé qué sienta, ¿no? Es un animalito, pero yo creo que él debe sentir que está voladísimo, o sea, que él está corriendo y él lo está gozando muchísimo. Y yo creo que justamente en este sentido es lo que está diciendo Dios, mientras no sea yo, eres ese erizo y te estás dando vueltas y tú la puedes estar pasando padrísimo y puedes estar creyendo que te estás dando la vuelta de la vida, pero no dejas de estar en la misma rueda. Y es algo muy, muy impactante. Vamos a seguir. Dice, según Primera de Crónicas 16, 23 y 24, y vamos primero, Primera de Crónicas 16, 23 y 24, dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Y Salmos 96, del 1 al 3, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Dice, ¿cómo deberíamos responder como cristianos a la salvación de Dios? Y les digo, aquí es muy puntual lo que está diciendo Dios. Dice, cantad, bendecid, anunciad. Por eso les digo que a pesar de que parecería un tema que es como cristiano 1.0, o sea, como lo primero que te dicen, lo primero que te enseñan, eh, mucho podemos saber de qué tanto lo hemos entendido dependiendo a nuestra respuesta. Y no sé, la verdad no recuerdo cuándo lo mencionó la pastora, me parece que fue al final de una prédica que nos hacía la pregunta que cuánto tiempo tenía que no le hablábamos de Dios a alguien directamente, o sea, no como de Dios es muy bueno y no, 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 que tú realmente hayas confrontado a alguien y le hayas dicho, sabes que Dios es tu Salvador. Y no sé cuál haya sido su respuesta, pero a mí, la verdad, la mía me apenó porque sí, de repente, pues haces uno que otro comentario, pero directamente no. Y aquí lo que te está diciendo el Salmo es, si lo entiendes, si realmente entiendes que Dios es tu Salvador y que hay un día de salvación, no dejarías de danzar y de gritar y de anunciarlo y de ir y de venir. Entonces creo que aquí entra la pregunta de, ¿lo estamos entendiendo? O sea, siquiera lo hemos entendido para nuestra vida, lo que significa que Dios sea nuestro Salvador. Entonces, aquí ya vamos a pasar a la siguiente parte, que es el plan de Dios para la salvación, y tiene mucho que ver con lo que les estoy diciendo, pero a mí realmente me parece que no, o sea, que no lo hemos entendido, o quizá ya no lo hemos hablado tanto que nos volvimos indiferentes ante este tema, ¿no? O sea, como que pues lo podemos pasar un poquito de largo, ¿no? O sea, está bien, está padre, lo podemos platicar y ya. O sea, no tenemos esa necesidad ardiente de salir corriendo a contárselo a alguien. Y yo pienso en los apóstoles del primer siglo, me imagino al apóstol Pablo, o sea, se imaginan lo que él sentía, lo que él sabía, lo que cayó sobre su cuerpo, sobre su mente acerca de la salvación, para que él pudiera recorrer el continente entero predicándolo. O sea, no es algo normal, no es algo que te caiga y tú digas como, ay, pues ya, qué padre, muchas gracias. De hecho, también hace poquito leí algo que decía, ¿cómo es posible que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos no haya hecho nada en tu vida? ¿No? Y tiene mucho que ver con esta parte de cómo es posible que el mismo conocimiento que recibieron ellos, que los llevó a conquistar esa parte del mundo antiguo con la palabra, a nosotros nos tenga tan cómodos sentados, ¿no? O sea, para mí es una pregunta que nos podríamos hacer esta noche. Pero vamos a seguir. Dice, el plan de Dios para la salvación. En la sección anterior aprendimos que Dios es el Dios que salva. Ahora aprenderemos que la obra salvadora de Dios fue determinada y planeada aún antes de que el hombre cayera.
incluso antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro 1:20 nos comunica algo muy importante acerca de Cristo, que nos enseña también acerca del plan de Dios para la salvación. Vamos a Primera de Pedro 1:20, que dice, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, que nos está enseñando aquí que el plan fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, como dice aquí el libro, desde antes de que el hombre cayera. Esto ya estaba dicho, esto ya estaba decretado. Dice abajo, la palabra destinado traduce el término griego prongulnoskol, no sé si lo pronuncie bien, dice pro antes y ginosko conocer. En las escrituras, esta palabra denota más que un mero conocimiento, también denota elección, y eso es muy importante, o sea, no está diciendo que Dios solamente nos conocía, ¿no? Sino que también, aparte de conocernos, nos había elegido. Dice, el texto demuestra que antes de que el mundo fuera creado, el Padre ya había determinado o decretado enviar a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo. Además, este texto prueba que el Padre también determinó el tiempo exacto en el que enviaría a Cristo. En Gálatas 4:4, Pablo confirma esta verdad. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y aquí viene esta parte que nos apasiona hablar de un plan perfecto, de un Dios que nos conocía, que un Dios desde antes de crearnos sabía que íbamos a fallar y que desde ese momento Él determinó que prefería mandar a su Hijo a morir por nosotros antes de alejarse de nosotros. Y eso es lo maravilloso que podemos ver en este plan. Y entra otras cosas que también las hemos hablado en nuestras clases, como la predestinación, que dice que nos escogió. Y vamos a ir un poquito más adelante. Dice, en Efesios 1 encontramos más pruebas de que el plan de Dios para la salvación precede la creación del mundo. Lee Efesios 1 del 3 al 6 hasta que estés familiarizado con su contenido y después completa los siguientes ejercicios. Vamos a leerlo. Dice Efesios 1 del 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí les digo, es un tema que ya hemos tocado, lo que nos está contando esto. La pregunta es, ¿cuándo escogió Dios a su pueblo? Aquí nos dice que desde antes de la fundación del mundo, no, Él ya nos había escogido. Y aquí abajo la nota vuelve a decir, la palabra escogió traduce el vocablo griego eklego, el cual significa seleccionar, elegir o escoger. Esta palabra es usada con frecuencia en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, refiriéndose a la elección inmerecida de la nación de Israel por parte de Dios. La frase antes de la fundación del mundo se refiere al eterno consejo de Dios antes de que el mundo fuera hecho. Y la pregunta 2 dice, ¿en quién escogió a Dios su pueblo? ¿Qué significa esto? Pero antes de pasar a esa, aquí eh, nos está diciendo la nota, refiriéndose a la elección inmerecida de la nación de Israel por parte de Dios. Y aquí entramos en otro tema por parte o sea, de la predestinación, hablando de que sabemos que no lo merecíamos, o sea, que realmente Dios no tenía como nada que nos hiciera diferentes, o sea, no, yo les he platicado muchas veces que para mí este es un tema
me rompe cada vez que lo vuelvo a leer y que lo vuelvo a entender, porque sé que no hay nada que me haga a mí más especial o diferente a las personas que no lo conocen y que posiblemente son personas que a simple vista lo merecerían más tener un Dios tan bueno y tan misericordioso, merecerían más ser llamados su pueblo. Y Dios no nos escogió en base a eso. Y hay un versículo en Romanos que de hecho tengo aquí pegado en mi espejo. No está aquí en el libro, pero quiero que lo leamos. Está en Romanos, es Romanos 11. Mm, 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 mm. Es Romanos 11:17. Aquí este capítulo está hablando de los judíos y de cómo ellos pues no quisieron a Dios, no quisieron reconocerlo, por lo tanto Dios voltea sus ojos a los que no eran judíos, o sea, los que no eran parte de su pueblo, pero el 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Les digo, me gusta mucho este versículo porque aquí está hablando de que el pueblo de Dios sí era parte del árbol y dice algunas ramas desgajadas hablando de su mismo pueblo y después dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No sé si podamos como dimensionar lo que nos está diciendo este versículo, lo que éramos y lo que somos en el momento que somos injertados en un árbol que no era el nuestro, en un árbol que no nos pertenecía, que no nos tocaba y que Él dice, yo te escogí, y es lo mismo que leíamos en Efesios, yo te escogí a causa de mi voluntad, por mi pura voluntad, y te quiero a ti y te voy a injertar en este árbol. Eh, Vamos a pasar a la nota de abajo que dice, ¿cómo pudo Dios escoger a personas como nosotros, que estábamos moralmente corrompidos y éramos culpables de innumerables pecados? Él nos escogió en su Hijo y a la luz de su obra en el Calvario. Antes de la fundación del mundo, Dios no solo escogió a su pueblo, sino que también determinó el medio por el cual Él nos reconciliaría consigo mismo. Y eso es algo que, que no solo nos debería volar la tapa, les digo, nos debería mover a hacer cosas diferentes, no porque nosotros nos debamos de fijar en las cosas que hacemos, sino que el simple hecho de entender esto nos debería mover a tener una vida completamente diferente, entender la salvación de Dios, entender todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, entender de que es un Dios santo, desde que es un Dios justo, pero también es un Dios amoroso y verlo en todas esas fases y cómo todo eso culmina en su salvación en la cruz. No sé si alguien de aquí tomó las clases de ser, pero en esas clases yo les contaba que usualmente siempre decimos que la cruz es como la máxima expresión de amor que Dios tuvo por nosotros, pero al mismo tiempo esa cruz fue la máxima expresión de un Dios justo y de un Dios con ira hacia el pecado. Entonces, en eso se resume todo, en esa salvación, en ese sacrificio que Él ya tenía planeado, como leímos aquí, desde antes de la fundación del mundo. Se resume todo lo que Él había hecho, o sea, cada paso que leemos en la Biblia, todo culmina en ese momento de Jesucristo en la cruz y obviamente después de su resurrección, pero abajo dice, la elección de Dios de su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo tiene un objetivo o meta moral, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos todas estas cosas ahora en Cristo, posicionalmente. Sin embargo, es también el deseo de Dios que lleguemos a ser santos y sin mancha en nuestra vida diaria, o sea, en la práctica, que es lo que comentábamos un poquito al principio. O sea, si Dios nos llama santos,
pero también Él busca nuestra santificación diaria, que no solamente es una situación de ya somos santos y ahí nos podemos quedar. Sí, Él nos ve como santos a través del sacrificio de Dios, pero nosotros debemos buscar eso todos los días. ¿Y cómo vamos a santificarnos? Pues obviamente estando cerca de Él, o sea, estando unidos con Él es la única manera en la que nos podemos santificar todos los días. Y es lo que Él está buscando también de nosotros. O sea, no nos salvó meramente porque sí, también tiene un propósito en nuestra vida. Dice que nos enseña Efesios 1:5 acerca del plan de Dios para la salvación. Y vamos a Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿qué nos está enseñando Efesios 1:5? Nos está diciendo que Dios nos predestinó solo porque Él quiso. Y eh, hay una imagen que me gusta mucho que dice, Dios llamó a quien quiso y Él te quiso a ti. Y es lo mismo que nos está diciendo eso. O sea, no sé si a ustedes les hace tanto ruido en la cabeza lo que estamos viendo de un Dios que nos escogió personalmente a nosotros sin mérito alguno, al contrario, con todo lo que nosotros, porque hermanos, nosotros sabemos cómo somos, o sea, y ni siquiera nosotros nos conocemos del todo, pero nosotros nos conocemos, sabemos que hay cosas que, que son horribles de nosotros, cosas que pensamos, que sabemos que si las supiera alguien más, sería, o sea, nos avergonzaría de una manera terrible, ¿saben? Cosas que hemos hecho, que hemos dicho, que si pasaran una película de nuestra vida y nosotros nos viéramos, yo creo que, o sea, yo no sé, pero cerraría los ojos posiblemente, o sea, yo no me gustaría verme. Y Dios dice, y te escogí a ti. Yo podía escoger a cualquier persona y te tengo a ti aquí. Eh, Dice, ¿para qué predestinó Dios a cada creyente? Vamos a volver a leer esa parte de Efesios, que ya lo habíamos leído, pero ahí el libro pone que lo leamos hasta que estemos muy familiarizados con él, entonces vamos a leerlo una segunda vez. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice, ¿para qué predestinó Dios a cada creyente? En el versículo 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hace poco hablábamos en una clase que nuestro propósito era darle gloria a Dios. O sea, para eso existía el hombre, para eso creó Dios al hombre, para darle gloria a Él, para que toda nuestra vida fuera un acto de alabanza y glorificación hacia Él. Y así como ese es el propósito del hombre, también el propósito de nuestra salvación y de nuestra vida en Cristo es la santificación. Es algo que no podemos dejar de lado, que no podemos olvidar, que no podemos dar por hecho y creer que ya se hizo una vez que llegamos a Dios. Nosotros estamos en constante busca de la santificación. Abajo dice, nota, la palabra predestinado traduce el vocablo griego pro prorizo, pro antes más orizo igual a marcar por los límites, o sea, determinar, el cual significa predeterminar o preordinar. Antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó que su pueblo elegido sería adoptado como sus hijos e hijas y que serían sus herederos, Romanos 8:17, Gálatas 4:7 y Efesios 3:6. Dice, por medio de quien recibimos la adopción. Vamos a leer rápido nada más Romanos 8:17, porque todavía queda la última parte y ya nos queda poco tiempo. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De quién recibimos la adopción? Pues obviamente no podríamos ser adoptados si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús. Aquí ya me voy un poquito más rápido porque les digo, todavía llegamos, el libro nos pide que leamos Romanos punto por punto, entonces dice, nota, nuestra adopción no es por medio de nuestros méritos o valía, sino por medio de la persona y la obra de Cristo en nuestro lugar. Esta verdad no solo nos llena de humildad, sino que también inspira confianza en nosotros. Nuestra posición ante Dios no está fundada sobre nuestros débiles esfuerzos, sino sobre la perfecta e inmutable obra de Cristo en nuestro lugar. Y esto me recuerda mucho a muchas clases, pero en especial no sé si recuerden cuando vimos la fidelidad, que Dios era un Dios fiel y cómo la expresaba. Y justamente en esas clases nos decían que cuando Dios hablaba de ser fiel, se era fiel a sí mismo. O sea, no es que nos fuera fiel a nosotros, sino por cuanto se era fiel a sí mismo, era capaz de mantenerse fiel con cada uno de nosotros a pesar de nosotros. Entonces, la fidelidad de Él no iba a depender de lo que nosotros hiciéramos, de lo que nosotros dijéramos, de cuántas veces nos alejáramos, sino que Él siempre se iba a mantener fiel porque era hacia sí mismo. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí. Nuestra adopción no es, como no es por medio de nuestros méritos ni de nosotros, entonces no la podemos perder porque fue a través de la persona y de la obra de Cristo. Dice abajo, bueno, la pregunta es, ¿cuál fue la motivación de Dios para, para adoptarnos? Cristo. O sea, simplemente fue el sacrificio. Sin ese sacrificio, nosotros no podríamos acercarnos a Él, y lo sabemos. Abajo dice, nota la frase puro afecto de su voluntad, traduce una sola palabra griega, eudoquía, la cual significa literalmente beneplácito. La frase puro afecto de su voluntad también puede ser traducida como el buen propósito de su voluntad en la nueva versión internacional. Dice o beneplácito de su voluntad en la LBLA. Dios nos ama porque Él es amor, primera de Juan 4:8, y ha determinado poner su amor sobre nosotros, Deuteronomio 7, del 7 al 8, y dice, Dios nos adoptó porque le plació hacerlo. Y yo sé que hasta aquí parecería que estamos repitiendo mucho, ¿no? O sea, que estamos diciendo, Dios lo hizo porque quiso, porque no tenemos ningún mérito, pero hermanos, les digo, para mí yo creo que esta clase es como un punto donde nosotros nos tenemos que reevangelizar, porque con el tiempo, obviamente, podemos llegar a pensar, a lo mejor que no todo, o muy sutilmente que sí tuvimos algo que ver nosotros. O sea, que nuestra salvación, de palabras lo decimos, ¿no? Y es muy, pues muy fácil decir como, no, nosotros no tuvimos nada que ver, y solo Dios, y solo la gloria a Dios, pero, pero no, lo hemos hablado, nuestro corazón es corrupto, es complicado, lo olvidamos tan fácil que nuestro corazón carnal no puede entender cómo el acto más grande que nos puede ocurrir en la vida, que es nuestra salvación, en esa cosa tan importante, nosotros no hayamos tenido nada que ver. ¿Me explico? Nos gusta tanto ser el centro, nos gusta tanto ser el centro de atención, lo buscamos todo el tiempo, que siempre vamos a buscar una manera de meternos ahí y de poner atributos en nosotros que realmente no son ciertos. Y por eso la Biblia insiste tanto, porque no solo es el autor, lo podemos ver a través de la Biblia que dice, no fuiste tú, y el apóstol Pablo lo decía una y otra vez, no fuiste tú, no fuiste tú, no hay nada en ti. Y eso no es malo, al contrario, gloria a Dios que no hay nada en ti, gloria a Dios que no tiene nada que ver contigo, gloria a Dios que no tiene nada que ver con cuántas veces te equivoques, cuántas veces te vayas y regreses, cuántas veces desprecies, cuántas veces llegues tarde. Gloria a Dios que solo es por Cristo. Y digo, a pesar de que lo hemos escuchado, Dios yo creo que lo recuerda, lo trae a nuestra vida constantemente para que una vez más lo entendamos y lo podemos ver desde un punto de arrepentimiento, de pedir perdón, pero también un punto de paz y de seguridad de saber que es un Dios que lo hizo todo Él. O sea, que no nos va a dejar jamás porque Él no necesita de nosotros y no necesitó de nosotros para salvarnos. No va a necesitar de nosotros ahorita, hermanos. Vamos a seguir
Eh, dice, según Efesios 1:6, ¿por qué Dios planeó y decretó nuestra salvación? ¿Cuál fue su gran y último fin? Vamos a leerlo rapidísimo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia. O sea, al final regresamos al mismo punto que les decía, ¿para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios, para alabar a Dios. ¿Y para qué fue nuestra salvación? Para darle la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y cuál fue el gran y último fin? Hacernos aceptos en el amado. Abajo dice, el propósito final por el cual Dios nos salvó es su propia gloria. Su obra de salvación es una demostración de su gloriosa gracia y resultará en incesante alabanza de los hombres y ángeles por toda la eternidad. Llegamos a la parte de Romanos, porque aquí le digo, el libro nos pide que leamos Romanos 8, el 29 al 30, y que lo desmenucemos un poco. Dice, en Romanos 8, 29 y 30 encontramos lo que es llamado con frecuencia la cadena de oro de la salvación, porque en estos dos versículos vemos el plan de Dios para la salvación de principio a fin. Lee el texto varias veces hasta que estés familiarizado con su contenido y después identifica cada eslabón de la cadena. Es un ejercicio un poco largo, entonces la verdad ya no creo que nos dé tiempo de terminarlo, pero sí vamos a leer Romanos 8, 29 y 30. Eh, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Son dos versículos muy profundos. De hecho, aquí lo dice la cadena de oro de la salvación, porque justamente está diciendo todo. O sea, está diciendo, primero los llamó, los justificó y a estos glorificó. Y en esta parte del libro nos va a explicar a qué se refiere cada una de estas palabras. Les pido por favor que lo vuelvan a leer esos dos versículos y que puedan terminar de contestar esta parte de lo que, cómo Dios nos pasa de un estado de completa lejanía, donde ni siquiera nos podíamos acercar, a glorificarnos. O sea, es un salto que, como les digo, jamás podríamos haber hecho nosotros. Y con esto, o sea, con estos dos versículos concluye esta lección. Les digo que nos presenta ya un Dios como un Salvador, un Dios que tenía un plan, un Dios que sabía lo que íbamos a hacer, que nos conocía, que nosotros sabemos que Dios conoce lo que va a pasar, pero hace poquito veía una prédica que decía, nosotros tenemos tan poca percepción del tiempo que cuando pensamos que Dios es como en las películas que puede ver el futuro, Dios no es que pueda ver el futuro, Dios ya está en el futuro. O sea, y son cosas que a lo mejor en nuestra cabeza, por lo menos la mía, no entiende, pero Dios ya estaba aquí desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en este momento, ya lo sabía, ya nos conocía. Y no me gustaría cerrar esta clase sin darle la oportunidad a alguien, a quien sea. Para mí es, te digo, un tema que siempre que lo hablo me vuela la tapa, me regresa como que de repente estamos tan dispersos en tantas cosas que me hace como regresa, te escogí yo y te escogí a ti. Y no sé si alguien me pueda dar un comentario de lo que es un Dios salvador y no solo un Dios salvador, un Dios que escogió salvarnos, especialmente a nosotros. No sé si alguien tenga algún. Hola, hola hermana Andreita. Muchas gracias por la clase. Realmente algo muy interesante todo lo que nos enseñas, que la palabra de Dios realmente nos está enseñando todo el tiempo y es importante estar atentos y poner atención a esto. A mí me impresiona mucho la seguridad que tenemos en Cristo de la salvación. O sea, dice más adelante en los capítulos que estás leyendo, dice en el verso 32, en el capítulo 8, que
que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas, ¿no? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros mismos, ¿cómo no nos dará, dice la palabra, con Él todo lo que nos hace falta? Él está pensando en nuestro bien y nuestro bien es Cristo, y Cristo llena toda y nos da esta seguridad de salvación. En Él somos salvos, hemos sido salvos desde siempre, es el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros, y como bien lo dices, tenemos que darle gracias y glorificarlo porque lo hemos recibido, porque somos elegidos, porque estamos con Él, o sea, somos llamados por Él para ser salvos. Pero la seguridad que tengo, o sea, Cristo me da la seguridad. Más adelante dice que, que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Nada nos puede separar de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni sufrimiento, ni nada nos puede separar. Es la seguridad de la salvación y debemos glorificar a Dios por esa seguridad que tenemos en Él. Y la evidencia, pues obviamente sí la hay. La evidencia o las pruebas de que somos salvos, pues es la obediencia a su palabra y el amor fraternal, ¿no? Porque es el mandamiento de Dios, que nos amemos como un fruto de lo que Él ha producido, ha hecho por medio de su salvación en nuestras vidas. Entonces, es algo hermoso este tema, claro. Gracias, hermanita. No, definitivamente, y se los mencionaba, yo creo que esa seguridad que tenemos en Él, que Él nos da, que dice, no, no va a ser por ti, tranquilo, o sea, yo estoy aquí, si yo morí por ti, ¿tú crees que te voy a venir a pedir algo ahorita? ¿Tú crees que tú puedes hacer algo ahorita? ¿Le puedes sumar algo? Y yo creo que da paz y al mismo tiempo, como dice usted, nos lleva a nuestra respuesta tiene que ser completamente diferente, o sea, una obediencia total, un entendimiento, una santificación, que es de lo que hablábamos, constante, buscarla, o sea, algo que sea eh, una santificación consciente, pues, o sea, que no sea por accidente, que busquemos constantemente estar con Él, estar en su palabra, estar en oración, más allá de lo que nosotros nos podríamos a lo mejor conectar a las clases o sino ir más allá, buscarlo por nosotros, porque sabemos que sin Él o estando lejos de Él, nuestra vida muere, y literal, o sea, no es algo figurativo, nosotros no podemos hacer nada si no estamos con Él. Y está la otra parte que ya se los he dicho que yo creo Romanos 16, 9:16 es uno de mis versículos favoritos de todos Romanos, que dice, no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y a mí me encanta porque rompe con todo el legalismo, con todo ya saben, con esa parte de querer hacer cosas y te dice, no, 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 no va por ahí. Y al mismo tiempo vemos un Dios amoroso y bueno que, que decidió salvarnos. Yo cuando estaba preparando esta clase me acordaba justo de las clases de ser y, y me acuerdo que les puse ahí en una diapositiva algo que me encontré que justamente decía, Dios amó tanto, o sea, si alguna vez te has preguntado cuánto te amó Dios, piensa que prefirió mandar a morir a su hijo antes de hacerte daño a ti. Y al mismo tiempo, si quieres pensar cuánto odia o aborrece Dios el pecado, piensa que prefirió matar a su hijo antes de convivir con él. Y cómo en Cristo todo se resume, al final todo vuelve al mismo punto. Terminando este libro, les digo, yo creo que muchos de estos atributos, ya faltan muy poquitas clases, no eran cosas que no conociéramos, no eran cosas que no hubiéramos escuchado, pero definitivamente que no habíamos profundizado y yo los invito de verdad a no quedarse ni siquiera solo con esto. Dios va mucho más profundo y si acaso esto solo es el principio de un conocimiento real, de un entendimiento real de lo que es la salvación, de qué hacemos aquí, de cuál era el plan, de que esto no acaba aquí, de que esto no acaba yendo los domingos a la iglesia, que nuestro propósito en esta tierra es seguir esparciendo ese evangelio que nos fue entregado, que tenemos que cuidar, tenemos que compartir esa salvación con alguien más. Y es cierto que no va a ser para todos. Esta salvación no va a ser para todos, pero nosotros tenemos que seguir hablando porque en algún momento alguien que sí se ha elegido nos va a escuchar. Por eso es importante seguir abriendo nuestra boca y seguir predicando, no solo con el ejemplo, o sea, sí con el ejemplo, claro,
pero también va a haber momentos donde vamos a tener que abrir la boca y confrontar a la gente y Dios nos ayude para que cuando ese momento llegue estemos preparados, para que así como un día nos llegó la salvación a nosotros, le pueda llegar a alguien más, porque nosotros sabemos lo que es en esta vida y qué más felicidad que la misma seguridad que estamos platicando nosotros ahorita las tengan otras personas, incluso personas que amamos. Entonces, yo les invito de verdad que vuelvan a leer estos versículos, que los vuelvan a meditar ahorita terminando, ya, no sé, prepárense un cafecito o algo, porque definitivamente no son versículos que podamos leer en una hora. Son cosas que debemos seguir meditando y, y pensar que una salvación tan grande no debe ser desperdiciada. Dios no estaba jugando con su plan, Dios no estaba jugando con su hijo, Dios no estaba jugando con su sangre. No lo podemos tomar a la ligera y no lo podemos hacer un cliché o algo que lo hablamos tantito y suena padre, pero nos seguimos comportando como siempre nos comportamos. Si no ha hecho un cambio en nuestra vida real, o sea, algo que no estemos fingiendo, entonces, hermanos, no hemos creído que tenemos un Dios salvador. Así que vamos a orar para terminar esta clase, que ya me pasé con un minuto. Acompáñenme, por favor, hermanos. Señor, gracias, Padre. Gracias por este tiempo que dispones para nosotros, en el que paras todo, paras nuestro día, paras todo lo que tenemos que hacer y es un momento tuyo y nuestro, donde nos hablas directamente, donde nos recuerdas cosas, donde pones conocimiento en nosotros. Y hoy, principalmente, Señor, la forma en que tú nos has recordado que solo eres tú, que nadie más nos podía venir a salvar, que no fuimos nosotros, que no fueron nuestras buenas acciones, o qué tan malos, qué tan buenos, que fuiste tú, que tú me amaste a mí, a esa Andrea rota, que estaba muerta, que no servía, Señor, tú la tomaste y dijiste, eres un olivo silvestre, pero yo te voy a injertar en mi árbol de vida. Y te damos las gracias, Señor, cada uno de nosotros, porque nosotros sabemos en dónde nos encontraste. Nosotros sabemos a dónde fuiste a meter tu mano por nosotros. Y tú eres eso, Señor. Tú eres Salvador. Te damos gracias por ese plan. Perdónanos si a veces lo obviamos o somos indiferentes ante él. Pero permite que lo sigamos meditando, que ese conocimiento siga creciendo y que sobre todo haga una diferencia en nosotros, Señor. Que no sea un cambio fingido, que no seamos más cristianos a veces, menos cristianos, que seamos tú en nosotros, no nosotros, Padre. Bendice a cada una de las familias que están aquí, cada una de las familias que están representadas, a nuestros hermanos que no se pudieron conectar hoy, Señor. También bendícelos y que todos puedan tener un descanso reparador en donde quiera que estén. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos el jueves. Que descansen.